Capítulo 128. Realmente una buena persona. 3. ¿El mago loco de la sangre? ¿Quién es ese? La reina Litana fue la primera en responder a la afirmación de Kale. La santa añadió un comentario después de ella también. ¡Qué nombre tan cruel! ¿Un mago loco por la sangre? Por cierto, Hannah, ¿quieres otra poción? Estás muy pálida. La maestra de la espada Hannah se había puesto completamente pálida. Mantenía la boca cerrada, pero las comisuras de sus labios temblaban. Kale le tendió casualmente un nuevo pañuelo a la santa. Parece que tendrás que limpiar algo del sudor de la señorita Hannah. Mira todo ese sudor en su frente. Kale habló con calidez antes de hacer contacto visual con Litana. Hannah puso las manos detrás de la espalda para ocultar el hecho de que temblaban y fingió ignorancia. Había un tipo que era conocido como el mago loco de la sangre. Solo he oído historias sobre él, pero de todas formas, ahora está muerto. ¿Existía tal persona? Sí. Escuché que murió de una forma extremadamente cruel. El cuerpo de Kale comenzó a temblar como si no quisiera ni pensar en ello antes de continuar hablando. Murió a manos de uno de sus camaradas. Qué terrible. Kale asintió con la cabeza ante la respuesta del subordinado de Litana. El rostro de Hannah se puso aún más pálido, haciendo que el contraste entre su cara blanquecina y las manchas negras del maná muerto parecieran extremadamente visibles. Kale continuó hablando. Solo escuchar una historia como esa me hace saltar el corazón. No me gusta ver morir a la gente. Por supuesto. Conozco tu personalidad, joven maestro Kale. Estoy segura de que es difícil para ti ver morir a la gente. Litana estuvo de acuerdo con Kale antes de preguntar lo que tenía en mente. Pero, ¿qué quieres decir con que la ayudarás a vengarse? Litana pensó que ayudar a alguien con su venganza no encajaba con el carácter de Kale. Aunque entendía el resentimiento en el corazón de los gemelos, la personalidad de Kale no encajaba bien con tal crueldad. Litana pudo ver a Kale empezar a sonreír. Señorita Lina, ¿sabe cuál es la mayor venganza? ¿La mayor venganza? Kale se apartó de Litana, aunque la expresión de ésta seguía llena de confusión. Luego miró hacia la pálida Hannah. Señorita Hannah. Kale comenzó a hablar con una voz respetuosa, pero severa. No sé si debería entrometerme así, pero solo diré una cosa. ¿Qué va a decir ahora? El caos y la incertidumbre llenaron la mente de Hannah mientras Kale continuaba hablando. Señorita Hannah, la verdadera venganza es vivir una vida larga y feliz. Tienes que tener una vida feliz con tu hermano mayor. ¿Se creerá esta mierda? Los verdaderos sentimientos de Kale eran que la verdadera venganza era devolver el dolor recibido al responsable. Esa era la única forma de vivir feliz. Sin embargo, lo que decía era completamente opuesto a sus verdaderos sentimientos. Litana estaba asombrada. Ah, eso es lo que querías decir. Joven maestro Kale, realmente tienes un gran corazón a diferencia de mí. La santa estaba empezando a lagrimear lentamente. On saltó de los brazos de Kale y aterrizó en el suelo mientras empezaba a maullar. Litana empezó a acariciar la linda cabeza de On. On parece estar de acuerdo contigo, joven maestro Kale. En realidad, On se había alejado de Kale para suspirar con incredulidad. En cuanto a Choyan, estaba evitando la conversación y solo miraba hacia el exterior de la cueva. Sí, joven maestro Nim. Esa es, en efecto, la mejor forma de venganza. Pero Ron estaba dentro, haciendo juego con Kale. A Kale no le importaba la disidencia de Choyan y On. Ya es muy tarde. ¿Qué tal si tomamos una siesta rápida ya que tenemos un paciente con nosotros? Lo hacemos. Litana miró fuera de la cueva mientras preguntaba. Realmente se estaba haciendo muy tarde. Ah, y los hermanos aquí probablemente estén muy cansados, así que, ¿qué tal si mi grupo y el tuyo se turnan para patrullar el área, señorita Lina? Ah, ¿por si acaso aparece un enemigo? La cara de Litana se puso rígida cuando mencionó a su enemigo. Sí, por si acaso. Genial. Hagámoslo. Kale miró a los gemelos, específicamente a Hannah, después de escuchar a Litana estar de acuerdo con él. Ustedes dos pueden descansar un poco.
Muchas gracias. No sabes cuánto tiempo ha pasado desde que pude dormir tranquilamente. Siento que estaré relajada esta noche. La santa habló con alegría, mientras que Hannah comenzó a fruncir el ceño. Hannah, ¿necesitas toser de nuevo? Opa, no importa. La mente de Hannah parecía ser un lío complicado. A Kale no le importó eso mientras comenzaba a hablar casualmente con Itana. Nosotros patrullaremos primero. La larga conversación finalmente se detuvo cuando todos comenzaron a relajarse. El grupo de Kale fue el primero en patrullar y la santa doncella estaban profundamente dormidas cuando regresaron. Debían estar realmente cansadas. Luego se turnaron y el grupo de Litana se preparó para patrullar con la niebla controlando a On. Joven maestro Kale, patrullaste durante bastante tiempo. Fuimos hasta la entrada del bosque. Deberíamos hacer lo mismo. Eso debería tomar alrededor de 2 horas. Por favor, ten cuidado. Litana sonrió a Kale, que parecía estar preparándose para dormir antes de salir con On y sus subordinados. Por supuesto, hizo contacto visual con Choyan, que todavía estaba de guardia en la entrada. Estaba tranquilo en la cueva con solo el sonido de la lluvia y el fuego crepitante. Sin embargo, el silencio se rompió una vez que el grupo de Litana se fue lejos. ¿Quién eres? La voz de Hannah resonó en la cueva. Esa es mi pregunta. Kale abrió los ojos que estaban cerrados y giró la cabeza. La maestra de la espada, Hannah, se había levantado y estaba apoyada en la pared de la cueva mientras miraba al grupo de Kale. Kale se sentó e hizo contacto visual con ella. Los dos se miraron fijamente por un momento antes de que Hannah comenzara a hablar. ¿Acaso son esas personas? Hannah miró a Kale, medio segura de su identidad. ¿Quiénes son esas personas? Ella respondió a la pregunta de Kale con una expresión dudosa. La organización secreta. Su expresión era bastante extraña mientras decía eso. Era natural, ya que estaba hablando de otra organización como la organización secreta cuando ella era parte de la verdadera organización secreta. Kale respondió a la pregunta de Hannah. Deberías correr si lo sabes. ¿Por qué no has corrido? Kale comenzó a sonreír, pero la sonrisa no era amigable. De hecho, le dio escalofríos a Hannah. La mirada de Hannah rápidamente se dirigió al santo antes de regresar a Kale. Kale preguntó tan pronto como hicieron contacto visual de nuevo. ¿Pareces estar preocupada por tu hermano mayor? ¿Me estás amenazando? Sus ojos comenzaron a brillar y las manchas negras en su cuerpo comenzaron a aclararse. Una aura dorada comenzó a cubrir su cuerpo. Fue en ese momento. Clank. Choahan comenzó a sacar su espada de la vaina y Ron se levantó y se movió detrás de Kale. Hannah se mordió los labios y tomó la mano de su hermano. Él todavía dormía pacíficamente. ¿Qué debo hacer? Su mente estaba tan complicada que sentía que iba a explotar. La iglesia los había usado a los dos y el papa los había tratado como perros. La organización secreta se había acercado a ella mientras buscaba una salida. Esa organización la había tratado como a una familia. Sentía que los dos podrían escapar de la iglesia e ir a la organización que la hacía sentir segura. Sin embargo, también fue traicionada por ellos. Y ahora, en un pasillo bloqueado, estaba cara a cara con otro enemigo. Se estaba volviendo loca. ¿Qué debía hacer? Fue en ese momento. Pudo ver a que Elhaneres empezara a hablar de nuevo. Yo no hago amenazas. ¿Qué? Hannah dejó escapar un suspiro. Su cuerpo estaba sufriendo mucho dolor debido al maná muerto, pero elevó su aura al nivel más alto posible. ¿Me estás diciendo que lo que estás haciendo ahora no es amenazarme? Hannah parecía estar a punto de explotar en cualquier momento. Una voz indiferente llegó a su oído en ese momento. Me pareció que lo correcto era mostrarte respeto. ¿Qué? ¿De qué demonios está hablando? Hannah no podía entender a Kale. Sin embargo, Kale se encogió de hombros y comentó casualmente. Por lo que parece, también fuiste traicionada por Arm. Este hombre conocía el nombre de Arm. Hannah se sorprendió por su red de información antes de empezar a preocuparse.
Parece que el mago lancero te estaba buscando a ti y a tu hermano. Las palabras de Kale la hicieron fruncir el ceño. El imperio, la iglesia e incluso la organización secreta la perseguían. Empezó a mirar a Kale con el ceño fruncido todavía en su cara. ¿Por qué me estás contando todo esto? Empezó a burlarse mientras continuaba hablando. ¿Quieres que obedezca y te dé toda la información que tengo solo porque estoy acorralada? ¿No eres una buena persona que es tratada como un héroe por el reino? Fingía ser un joven maestro justo, pero ella sentía que se acercaba más a ser un villano malvado. Su naturaleza hipócrita le daba escalofríos. Arm era de la misma manera. Habían planeado apuñalarme por la espalda mientras me trataban como a su familia. Las demás personas no saben que eres un bastardo tan terrible, ¿verdad? La reina tampoco parecía saberlo. Miró a Kale y continuó burlándose. Una voz tranquila le respondió de vuelta. Pero tú lo sabes. ¿Qué? Conoces mi verdadera naturaleza. Te mostré ambas caras de mi carácter. ¿No es suficiente para responder a tu pregunta? Kale parecía relajado mientras continuaba hablando. Para alguien como tú, que has sido traicionada, pensé que este era el nivel básico de respeto que debía mostrarte. Ana de repente no sabía qué decir. Parecía el nivel básico de respeto que debo mostrarte. Hannah finalmente entendió por qué Kale había dicho que no la estaba amenazando. Kale observó en silencio mientras la mente de Hannah procesaba la información. No estaba interesado en amenazar a la gente. Prefería hacer tratos con la gente. Hannah finalmente comenzó a hablar de nuevo. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. Quiero hablar y hacer un trato contigo. Hannah pudo ver a Kale sonriéndole después de que había debilitado su aura. Parece que ahora estás lista para hablar. La escalofriante sonrisa de antes había desaparecido y una sonrisa mucho más cálida tomó su lugar. Hannah inconscientemente abrió los puños. Fue en ese momento. No te enviaré a ti ni a tu hermano al continente oriental. ¿Por qué no? Hannah empezó a fruncir el ceño de nuevo. Había pensado que el ambiente era bueno, pero él planeó interponerse en su camino al final. Kale continuó hablando en ese momento. Realmente no sé qué estás pensando ahora mismo. ¿Qué? ¿No sabías que ARM controla el bajo mundo del continente oriental? El cuerpo de Hannah se puso rígido. No pudo decir nada mientras miraba a Kale con una expresión de incredulidad. Finalmente logró hablar en voz baja después de un largo periodo. No lo sabía. Parece que tienes más información sobre ellos. Hannah se sorprendió una vez más por la red de información de Kale. Luego comenzó a enojarse por el hecho de que ella no sabía nada. Me dijeron que eran una pequeña organización que trabajaba con el norte. Kale se estremeció de repente. ¿Qué dijo? Hannah bajó la cabeza. Fingió que sabía mucho sobre el mundo, sin embargo, en realidad no lo había experimentado. Aunque regañó a su hermano por eso, ella también era bastante inocente. Dijeron que nos enviarían a mi hermano Yami al norte. Dijeron que estaban trabajando con uno de los reinos del norte. Como me traicionaron, pensé que estaríamos a salvo si íbamos al continente oriental. Kale giró la cabeza sigilosamente hacia un lado e hizo contacto visual con Ron. ¿La escuché correctamente? Ron asintió con expresión seria. Ese parece ser el caso, joven maestro Nim. Kale volvió a mirar a Hannah, quien lentamente levantó la cabeza. Aunque puede ser una maestra de la espada, no era más que otra pobre alma acorralada sin ningún lugar a donde correr. Kale la miró a la cara y comenzó a pensar. Definitivamente dijo el norte. Dijo que la organización secreta estaba involucrada con el norte. Kale sintió que las cosas eran un desastre, pero fingió calma mientras hacía contacto visual con Hannah. ¿Verdad? El reino del norte Paerun y Arm están trabajando juntos. Kale esperó la respuesta de Hannah. Su corazón latía como loco. Hannah finalmente respondió. Sí. Es por eso que no hay ningún lugar para escapar en el continente occidental. Oh. Maldita sea. ¿El norte era el socio de la organización secreta?
¿Están trabajando juntos? Ejem, ejem. Choyan parecía tener algo atorado en la garganta mientras tosía un par de veces. Kale lo ignoró. Hannah continuó hablando en ese momento. Parecía estar reprimiendo muchas emociones mientras continuaba hablando. Pero que el norte también esté trabajando con el imperio. ¡Guau! Kale sintió que estaba a punto de maldecir. La novela mencionó que el imperio conocía la brigada de caballeros Wyvern de la Alianza del Norte. Había asumido que solo tenían una buena red de información, pero no era eso. Esto me está volviendo loco. Sin embargo, respondió con calma a Hannah, quien lo estaba mirando. ¿Verdad? Hannah asintió con la cabeza ante la respuesta de Kale. Realmente sabes de todo. Yo no sabía nada. Ella se cubrió la cara con ambas manos en decepción. Kale le respondió. Yo tampoco lo sé todo. Ese es el alcance de mi conocimiento también. Por supuesto, todo eso era una completa mierda. No se enteró de la mayor parte de esta información hasta ahora mismo. La Alianza del Norte está trabajando junto con el Brazo y el Imperio. La mierda está a punto de estallar muy rápido. ¿Qué debemos hacer? La mirada de Choyan parecía hacerle esa pregunta. ¿Qué debemos hacer? Simple. Hacer un desastre aún mayor del que ya es. Capítulo 129. Realmente una buena persona. 4. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Hannah miró a Kale mientras se sentía perdida. Sus pupilas temblorosas parecían estar pidiendo a Kale algunas respuestas. Por desgracia, había elegido al oponente equivocado. Sospechabas de mí hace un momento, pero ahora me preguntas qué debes hacer. Kale dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. Su mente no tenía espacio para lidiar con los gemelos en ese momento. Pero, estás luchando contra el Brazo. ¿Luchar? En absoluto. Kale negó con la cabeza mientras decía lo primero que se le venía a la mente. Ustedes dos deberían pedir ayuda a la señorita Lina ahora mismo. La jungla es amplia y tiene muchos lugares donde pueden esconderse. La señorita Lina debería poder ayudarles. Hannah se calmó un poco al escuchar a Kale sonar tan tranquilo. Lo que Kale dijo después resonó en su mente. Y cúrense primero. Ustedes son los únicos que pueden protegerse. Pero ya lo saben, ¿verdad? Lo sé. Esta situación me ha ayudado a darme cuenta aún mejor. Su hermano había nacido con las habilidades curativas del dios Sol, pero, posiblemente por eso, no era atlético en absoluto. En comparación con él, ella tenía mucho talento en las actividades físicas y el manejo de la espada. Era su responsabilidad protegerlos a ambos. Sin embargo, podía oír a Kale continuar hablando. Sí, no confíes en nadie. Ella miró de nuevo a Kale. No confíes en la señorita Lina, ni confíes en mí tampoco. Solo confía en ustedes mismos. El hombre le dijo que no confiara en él con una expresión indiferente en su rostro. Hannah pensó en el mago lancero. Piensa en mí como en tu hermano. Confía en nosotros. Te daremos libertad a los dos. Entonces pensó en el Papa. Yo fui quien tomó a dos niños inútiles como ustedes y los convirtió en superestrellas. Confía en mí. Te ayudaré a brillar a la luz de nuestro Dios Sol. Todos los demás les habían dicho que confiaran en ellos. Ella sintió con la cabeza a Kale, que la estaba mirando. Está bien. No confiaré en ti. Esa respuesta hizo que Kale también asintiera con la cabeza. Esa era la decisión correcta que Hannah debía tomar. Lo único que tenía esta mujer frente a él era su cuerpo moribundo y su hermano, que solo tenía habilidades curativas. No tenía a dónde huir y solo necesitaba un lugar donde esconderse. Habiendo sido traicionada por el imperio, la organización secreta y la iglesia, no tenía a dónde ir. Por eso Kale dijo lo siguiente. Y te llevaré con alguien que pueda salvarte, así que solo espérame. ¿Realmente puedo vivir? Sí. Los ojos de la maestra de espada rubia comenzaron a llenarse de vida de nuevo. Tocó un punto en su brazo que estaba teñido de negro antes de mirar a Kale con una expresión concentrada.
¿Y qué quieres de mí a cambio? Kale comenzó a sonreír. Señorita Hannah, usted es bastante inteligente. Hannah había recordado todo lo que Kale había dicho. Me dijiste que ibas a hacer un trato conmigo. Al contrario de lo que habían hecho las otras organizaciones con las que había trabajado, Kale había dicho que quería hacer un trato. Kale no estuvo en desacuerdo con lo que dijo Hannah. Sí, necesitamos hacer un trato. Por supuesto, el trato se cerrará con un juramento de muerte cuando te lleve a la persona que puede salvarte. Discutamos los detalles en ese momento. Puedo recuperarme. Puedo seguir viviendo. Hannah creyó que era posible después de escuchar lo que Kale tenía que decir. Ella inconscientemente miró hacia su hermano, quien dormía con una expresión inocente en su rostro. Su hermano era demasiado inocente, hasta el punto de la estupidez, pero él era alguien que la ponía por encima de todo. Hannah se mordió los labios para evitar llorar. En ese momento, Kale dijo algo más que hizo que su corazón diera un vuelco. Y te daré la oportunidad de vengarte adecuadamente una vez que te hayas curado, así que escóndete bien y espérame. ¿Venganza? Hannah miró a Kale conmocionada. ¿Realmente es posible vengarse? Kale asintió con la cabeza. Definitivamente posible. Kale pensó en la próxima batalla entre la tribu tigre, la tribu ballena y el brazo que Vitira había compartido con él. Era el ataque a la primera brigada de batalla de Arn. Ella había mencionado que sucedería en invierno. Actualmente, los tres reinos del norte se han alineado con Arm y tienen un acuerdo por separado con el imperio. O eso, o los tres estaban trabajando juntos. Kale no podía estar seguro de cuál era. Por eso necesitaba barrerlos a todos cuando tuviera la oportunidad. La Alianza del Norte estaba mirando al reino de Rohan, la ubicación del hogar de Kale. Era justo que Kale se deshiciera de cualquiera que ayudara al norte a intentar apoderarse de su hogar. Kale decidió arruinarles las cosas. Luego volvió a mirar a los gemelos. Uno era un maestro de la espada, mientras que el otro era el santo de la iglesia del dios Sol, aunque solo tenía la mitad del poder de un santo. Aunque fueron incriminados, todos los creyentes de la iglesia del dios Sol se reunirían bajo su liderazgo si se demostraba su inocencia. Kale dijo algo que atraería la atención de Hannah. Te daré la oportunidad de empaparte de la sangre de tus enemigos. A Hannah le encantaba ver sangre. Kale recordó cómo había comentado lo hermoso que sería un mar de sangre. Kale miró hacia los ojos de Hannah que brillaban y comenzó a pensar. Ella tampoco es normal. Kale echó hacia atrás su pelo rojo y observó a Hannah. Hannah parecía estar reprimiendo la emocionante visión que había aparecido en su mente cuando comenzó a hablar. Kale Enituse, eres débil, pero bastante agradable. Supongo que es cierto si tú piensas que lo soy. Kale no corrigió a Hannah. Hannah soltó una risita tranquila. Aunque su cuerpo envenenado todavía le dolía, ahora estaba llena de vitalidad. Kale preguntó amablemente a Hannah, que parecía estar imaginando la oportunidad de vengarse. Entonces, ¿qué tal si dejamos de hablar y dormimos un poco ahora? Claro. Hannah finalmente se acostó con una expresión relajada. Miró a Choyan una vez, pero después de ver que Choyan estaba mirando a Kale, simplemente cerró los ojos en silencio. Kale la vio cerrar los ojos antes de volver a mirar el techo de la cueva. Él no dormiría esa noche. ¿Por qué todo el mundo quiere pelear? Kale, que quería llorar, no podía dormirse. La lluvia paró temprano a la mañana siguiente. Kale miró hacia el bosque neblinoso y se sentó en una roca redonda. El fresco aire de la mañana lo recibió al salir de la cueva. Ah. ¿Por qué suspiras tan temprano en la mañana? Kale se giró para mirar a la persona que estaba detrás de él. Señorita Lina. La reina Litana se acercó a Kale. Se sentó en una roca al lado de Kale y lo miró con expresión preocupada. Joven maestro Kale, no parece que haya dormido nada. Tenía muchas cosas en mente. La vida de Orgazán se alejaba de él una vez más. Kale estaba entristecido por ese hecho. Ah, Litana soltó un pequeño jadeo. Luego miró a Kale con pena y respeto. por supuesto. Conociendo tu personalidad, este tipo de situación y la información que recibiste probablemente sean difíciles de manejar.
Sí, esto es demasiado para mí. Litana se sintió mal al ver al bueno y justo Kale sonar tan débil. Sin embargo, tenía algo que decirle porque era una persona así. Joven maestro Kale, mencionó anoche que ignorar a los enemigos y vivir una vida feliz y saludable era la mejor venganza, ¿verdad? Kale miró a Litana y comenzó a pensar. ¿Es hora de causar un lío? Tenía una idea bastante clara de por qué se le había acercado. Por eso respondió rápidamente. Sí, creo que esa es la mejor forma de venganza. Por supuesto, eso no era lo que realmente pensaba. Ya veo. Pero yo tengo una perspectiva diferente al respecto. Kale pudo ver la furia en los ojos de Litana. No había olvidado el incendio que había arrasado la jungla el año pasado. Por suerte, nadie había muerto a causa del fuego, pero la gente no era el único súbdito que ella gobernaba en la selva. La gente de la selva creía en el concepto de ojo por ojo. Empezó a hablar con calma, como la calma antes de la tormenta. Numerosos árboles, vegetación y animales murieron en ese incendio. También hemos necesitado mucho tiempo y esfuerzo para restaurar la sección 1 de la selva. Las personas que vivían allí se han visto obligadas a seguir esperando hasta que se complete la restauración. Litana no se convirtió en la reina de la jungla sin motivo. Un líder tiene que saber cuidar de su pueblo, pero, lo que es más importante, tenía que defender a su pueblo del peligro mientras luchaba contra sus enemigos. Como ciudadana de la selva, necesito vengarme de ellos. Se preguntó qué tipo de expresión tendría Kale sobre su perspectiva. Sin embargo, lo que dijo Kale antes de que ella consiguiera mirarle a la cara hizo que Litana empezara a sonreír. Creo que solo hay una razón para que de repente saques a colación lo que discutimos anoche. Era obvio porque Litana buscaría a Kale a solas tan temprano por la mañana. Kale empezó a hablar. Me pondré en contacto con Su Alteza en tu nombre. Joven maestro Kale, realmente eres tan sabio como bueno. Litana era diferente a Tonka. Quería hacer algo con el fuego y con las bombas de maná muertas. Sin embargo, sabía que sería difícil hacer algo sola. Estoy seguro de que el príncipe heredero Alberu agradecerá una conversación con usted, señorita Lina. Gracias por decir eso, joven maestro Kale. Creo que no podremos hacerlo solos porque el imperio está implicado. Tendremos que prepararnos para revelar pronto la información sobre las bombas de maná muertas. Litana no parecía tener prisa. Preguntó Kale en tono despreocupado. ¿Te apuntas a cuando el imperio termine su guerra contra el reino de los azotadores? Sí. Kale pudo ver cómo Litana se tocaba la punta de la lanza que tenía a su lado mientras sus ojos empezaban a brillar. Luego añadió en voz baja. También tenemos que prepararnos para la guerra. Era despiadada. En el momento en que Kale trató de apartar la mirada porque tenía escalofríos, ella empezó a hablar de nuevo. Ah, joven maestro Kale. Aquí tienes tu compensación. Kale miró el papel que ella le ponía delante antes de volver a mirarla. ¿Esto es una compensación? Litana se limitó a sonreír ante la mirada de Kale antes de acercarle el papel. Kale cogió el papel y lo abrió para ver qué había dentro. Oh. Kale soltó un grito de sorpresa. Litana comenzó a hablar. El tamaño del terreno que elegiste para construir tu villa era demasiado pequeño. Por lo tanto, pensé que sería bueno darte la colina, así como una parte de la costa que está al lado del terreno que elegiste. Sección 1 de la costa de la selva. Era una escritura que indicaba que ella entregaría la propiedad de toda la colina donde había encontrado las piedras mágicas, así como aproximadamente la mitad de la costa. El corazón de Kale comenzó a latir con fuerza por la emoción. Kale pudo ver a Litana riendo antes de que comenzara a hablar. Todavía no hemos terminado con la restauración, pero afortunadamente, la tierra estaba bajo la jurisdicción del jefe. La tribu también está de acuerdo con mi decisión. La mitad de la costa es demasiado. Dijo eso solo para parecer modesto. Litana negó con la cabeza. No, en absoluto. Viajas en barco, así que te lo estamos dando para que te sea fácil viajar. Pero aún así. Por favor, acéptalo como los sentimientos de la gente de la sección 1. Kale suspiró antes de guardar el papel en su bolsillo.
Si ese es el caso, entonces lo aceptaré. Sí, muchas gracias. Litana miró a Kale, quien aceptó la gran parcela de tierra sin ningún problema, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sin embargo, se deshizo rápidamente de la sonrisa una vez que hicieron contacto visual. Kale entonces comenzó a hablar como si las cosas hubieran salido para mejor. Supongo que puedes reunirte con Su Alteza en ese lugar. Podré colarlo a través de mi barco. Ah, Litana estaba asombrada de Kale, quien había pensado en ese plan. ¿Cómo podía estar siempre pensando en el futuro, así como en las demás personas y en su reino? Kale agregó cautelosamente después de ver la reacción de Litana. Oh, y señorita Lina, es muy triste lo que pasó con esos gemelos. Por favor, cuídelos bien hasta que regrese con alguien para curarla. tu naturaleza cariñosa siempre me llena de admiración, joven maestro Kale. Kale le dirigió una sonrisa avergonzada a Litana mientras comenzaba a pensar. Su Alteza me va a decir que lo estoy volviendo loco otra vez. Era obvio cómo respondería Alberu. El grupo de Kale caminó con Litana y los gemelos hasta la entrada del camino sin retorno, al costado de la jungla. Por supuesto, Kale le había entregado sigilosamente a Hana un dispositivo de videocomunicación. Kale asintió con la cabeza al maullido de On. Sí, vamos. Kale comenzó a dirigirse hacia la guarida del dragón dorado Eruaben en el monte Yeya. Kale se encogió en cuanto llegó a la cima del monte Yeya. Humano. Humano. Pudo ver una mancha negra corriendo hacia él. Era, como era de esperar, Raón. Jon y Locke salieron de la guarida detrás de Raón. ¿Cómo sabían que íbamos a venir? Kale dio un paso lentamente hacia un lado. Sentía que moriría si Raón no embestía. Así de ferozmente se abalanzaba Raón hacia él. Humano. ¿Qué? La expresión de Raón se iluminó al ver la reacción indiferente de Kale. Humano, no has cambiado. Raón empezó a volar en círculos alrededor del cuerpo de Kale. ¿Estás herido? ¿Me extrañaste? ¿Sabes lo que he aprendido? Raón empezó a hacer una pregunta tras otra. Kale sintió que Raón no dejaría de preguntar nunca, así que se limitó a acariciar la cabeza de Raón y a responderle. Estoy seguro de que lo estás haciendo bien, ya que eres un gran y poderoso dragón. Raón empezó a reírse disimuladamente. Tienes razón. El dragón dorado dijo que yo era un genio. Sí, eres un gran y poderoso genio. Humano, ¿sabes lo que aprendí ayer? Algo así como un volcán. Kale interrumpió a Raón, pensando que no pararía nunca. Dispositivo de videocomunicación. ¿Mm? Conéctame con el príncipe heredero. Lo tengo. Raón gritó que lo entendía y rápidamente conectó a Kale con el príncipe heredero. Alberu miró a Kale con una expresión malhumorada por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Se trata de lo que me dijo la señorita Rosalina ayer? No. Tengo algo más que decirte. La expresión de Alberu se volvió extraña al mirar a Kale. Era la primera vez que Kale iba al grano sin tonterías inútiles sobre cómo era la estrella del reino y demás. ¿Qué es? ¿Y dónde estás? ¿Por qué todo es tan brillante? La habitación que Eruaben había prestado a Kale era una sala elegante cubierta de oro. Era parte de la petición de Raón de darle a Kale el mejor trato posible. Alberu estaba mirando la habitación que parecía más elegante que la del propio rey y preguntándose dónde demonios podía estar Kale. Sin embargo, Kale no respondió a esa pregunta y en su lugar dijo otra cosa. La organización responsable del incidente terrorista aparentemente está trabajando con la Alianza del Norte. ¿Qué? Kale le explicó lo que había aprendido a la hora sorprendido Alberu. La relación entre la Iglesia del Dios Sol y el Imperio. Las acciones del Imperio. Su encuentro con los gemelos. La relación entre la jungla y el Imperio. Además, Kale también mencionó que tuvieron un incidente con la tribu ballena y que la tribu ballena planeaba luchar contra la primera brigada de batalla de la organización secreta. Alberu parpadeó un par de veces mientras preguntaba. ¿Entonces me estás diciendo que la reina de la jungla quiere reunirse conmigo? ¿Y que el imperio hizo todo eso? ¿También están trabajando con la Alianza del Norte? La respuesta de Kale fue simple. Sí, Su Alteza. Alberu continuó hablando.
¿Quién eres tú? Kale Enituse. Ah. Me estás volviendo loco. Alberu respondió de la manera que Kale esperaba que respondiera. Kale le hizo una pregunta a Alberu. ¿No está a punto de desatarse el caos? Qué desastre por encima y por debajo de nuestro reino. Es por eso que también tenemos que causar un alboroto. Alberu dejó de fruncir el ceño y miró hacia Kale. Su Alteza, ¿no estamos actualmente aliados con el reino Brek? Además, piensa en quién más tenemos de nuestro lado. Alberu comenzó a sonreír. La jungla, las ballenas y el reino Wipe. También tenemos a los gemelos incriminados. No te olvides de los elfos oscuros que pueden manejar las bombas de maná muerto. Kale no mencionó esta siguiente parte, pero había cosas que también había preparado de antemano para esto. También tenían un dragón que los ayudaría con todo, así como otro dragón al que podrían convencer para que los ayudara. Kale Enituse y Alberu Crossman tenían sonrisas similares en sus rostros. Raón, que había estado parado fuera del alcance visible del dispositivo de videocomunicación, comenzó a hablar en la mente de Kale con una voz jovial. Humano, no he visto esa sonrisa tuya en un tiempo. ¿Qué planeas hacer? Yo también quiero emocionarme. ¿Qué planeo hacer? Me estoy preparando para golpear al Imperio, la Alianza del Norte y la Organización Secreta. Alberu comenzó a hablar. Podría valer la pena intentarlo. ¿Verdad? Capítulo 130. Sin miedo, 1. Definitivamente vale la pena intentarlo. Alberu parecía un poco emocionado. Me estás diciendo algo refrescante, aunque molesto, por primera vez en mucho tiempo. Kale asintió con la cabeza. Eso es cierto. No solo te paso los dolores de cabeza. Alberu, naturalmente, se burló. Nunca había visto a nadie que tuviera más incidentes a su alrededor que Kel Hanaras. Al nivel de Kale, era prácticamente el destino. Sin embargo, Alberu no compartió sus pensamientos. En su lugar, compartió la información que necesitaba compartir con Kale. El prisionero que enviaste está siendo interrogado por mi tía ahora mismo. Va bien. Por supuesto, Kale sabía que probablemente Tasa estaba torturando al prisionero y no interrogándolo realmente. Sin embargo, Kale no lo señaló. Supongo que nos dará alguna información en un futuro próximo. Mi tía ha traído a un experto para que nos ayude. Kale se preguntó quién era el experto que habían traído los elfos oscuros. Tenía una idea, pero asintió con la cabeza fingiendo ignorancia. Alberu hablaba consigo mismo para procesar sus pensamientos mientras Kale hacía eso. Hay mucho que hacer. Me pondré en contacto con la reina de la selva y con los jefes del reino de los azotadores. Si lo hacemos, al menos deberíamos poder dividir geográficamente el imperio y la Alianza del Norte. Alberu se detuvo a mitad de la frase para mirar a Kale. ¿Por qué me miras así? Kale miraba a Alberu con una cálida sonrisa en la cara. Kale no tuvo ningún problema en responder a la pregunta de Alberu. Porque estoy orgulloso de llamarte mi príncipe. Os tengo mucho respeto, Alteza. Kale pensaba que había sido una buena decisión hablar con Alberu. Esta persona inteligente también era diligente, estaba dispuesta a hacer todas las cosas molestas por él. Por eso se sentía orgulloso de Alberu. Alberu solo suspiró en respuesta antes de hacer una pregunta. ¿Qué piensas hacer ahora? Kale ni siquiera parpadeó mientras respondía a Alberu. Reuniré información. Sin embargo, él tenía otros planes. ¿Reunir información? Pienso relajarme hasta el otoño. ¿Qué otra cosa puedo hacer ahora? Sin embargo, Kale pudo ver que Alberu sonreía de forma extraña. Sí, estoy seguro de que me traerás información útil. Alberu estaba pensando que Kale acabaría involucrándose en algo, como de costumbre, y podría traerle información. Kale solo era mejor que toda la red de información de Alberu. Sí, bueno. A Kale le pareció dudosa la sonrisa de Alberu, así que optó por mirar hacia otro lado. Se limitó a decirle a Alberu que le entregara un mensaje a María en su nombre antes de apagar el dispositivo de comunicación. Su despedida se hizo más amistosa cada vez que hablaban. Siempre tengo pesadillas después de charlar contigo. Cabrón. Que vivas mucho y con salud, joven maestro.
Bastardo gracioso. Clic. Alberu le colgó a Kale. Kale sintió que podía relajarse un poco, pero no pudo hacerlo. SHHHHHHHHH. Era el sonido de algo volando por el aire. Kale se asustó al ver la mancha negra que se le acercaba como una bala. ¿Por qué está actuando así? Raón se detuvo casi frente a la cara de Kale. Los ojos de Raón ardían de pasión, lo que empezó a preocupar a Kale. Humano. Gritó Raón de repente. Vamos a buscar el poder de la tierra. Ah, cierto. Todavía tengo que hacer eso. Kale empezó a sentirse cansado. Apartó a Raón, que flotaba en el aire, y suspiró. ¿Y tus lecciones? Raón necesitaba aprender de Eruaben. Las alas de Raón temblaron por un momento ante la pregunta de Kale, pero respondió con confianza. Puedo pedirle que me lleve de viaje para obtener experiencia práctica. Espera. ¿Quiere que Eruaben nos acompañe a buscar la superroca? ¿Está planeando destruir un continente o algo así? Kale movió la mano y respondió. Quédate aquí y concéntrate en tus lecciones. Puedo ir solo con Choyan. No estaba lo suficientemente loco como para llevar a 2 dragones con él en busca de la super roca. Kale suspiró ante esta increíble sugerencia. Luego sintió que algo andaba mal. Raón estaba callado. Kale giró la cabeza para mirarlo. Humano. Raón bajó la voz e infló el pecho. Escucha las palabras del gran y poderoso Raón. El débil humano me necesita. El niño de 5 años intentaba parecer majestuoso. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que era un niño de 5 años que Kale había visto desde que tenía 4. ¿Eruaben no le está enseñando el aire majestuoso de los dragones? Kale simplemente estuvo de acuerdo porque habría sido demasiado molesto discutir. Lo que sea. Raón empezó a sonreír. Bien. Humano. Has tomado la decisión correcta. Iré a decírselo a Eruaben. Raón salió de la habitación, que brillaba con oro y joyas, y voló hacia Eruaben. Kale lo miró alejarse y empezó a pensar. ¿No debería estarle preguntando a Eruaben en lugar de decírselo? Se sintió incómodo de nuevo por la elección de palabras de Raón, pero sacó el libro que había recibido de los elfos, ya que no podía hacer nada con respecto a Raón. Era un libro antiguo, pero parecía estar imbuido de magia, ya que las páginas aún estaban en buen estado. Pasó las páginas. Kale abrió el libro a la primera página, que solo tenía una frase. Alguien dijo que un humano estúpido es como una roca. Le mostraré a esa persona el poder de una pequeña roca. Clic. Kale cerró el libro. Este libro también era extraño. Sin embargo, Kale abrió el libro de nuevo para poder vivir su vida sin una bomba de relojería dentro de su cuerpo. Pensó que tenía que hacer todo tipo de cosas para vivir una vida segura y comenzó a fruncir el ceño. Pasó la página. La tierra que está bajo mis pies es más resistente que cualquier otra cosa. La tierra sacrifica su cuerpo para proporcionar un lugar para que vivan todas las formas de vida. La forma más fuerte de la tierra es una roca. Esta parte sonaba normal. Vuelta. Vuelta. Kale pasaba lentamente las páginas mientras leía. Su ceño fruncido comenzó a desaparecer poco a poco. Había frases que le llamaban la atención de vez en cuando. Lo llamaban el guardián. La primera vez que lo llamaron el guardián fue probablemente cuando detuvo a un ogro que se dirigía a su aldea. Era el guardián oculto del reino de las rocas. Siempre aparecía donde había problemas y se defendía con confianza de cualquier cosa y de todo. La gente respetaba el noble espíritu del guardián. Kale recordó la antigua leyenda que Taylor había compartido con él en el pasado. Era sobre el guardián que salvó el reino de las rocas. Era una leyenda sobre un héroe que salvó el territorio noreste del continente cuando el continente estaba cubierto de oscuridad. ¿Está relacionado con esa leyenda? Kale recordó esa leyenda mientras seguía leyendo. Lentamente comenzó a sonreír. El guardián tenía otro héroe que era a la vez amigo y enemigo. Este héroe fue el que liberó al norte del frío glacial. Ese héroe era un tacaño cuyo pasatiempo era recoger monedas. El fuego de la destrucción. El dinero que el dueño del fuego de la destrucción había recogido fue quitado por el héroe de este libro. El guardián dijo lo siguiente después de ver el dinero ahorrado por ese héroe. Loco bastardo,
ahorraste y ahorraste sin gastar y acumulaste tanto. Kale se alegró después de leer las palabras, acumuló tanto. Sin embargo, su expresión se volvió extraña al seguir leyendo. El guardián era talentoso tanto en ataque como en defensa. Incluso una pequeña piedra tendría un poder devastador cuando la lanzara. El antiguo poder descrito en este libro parecía ser el adoquín gigante aterrador. Sin embargo, ese no era el problema. Justo antes de ir a salvar al mundo de la oscuridad, dejó todas sus pertenencias, así como las de sus amigos, en su ciudad natal. Kale comenzó a pasar las páginas más rápido. Vuelta. Kale le dio la vuelta al libro después de leer hasta la última página. Ah. Kale dejó escapar un suspiro y comenzó a pensar en lo que acababa de leer. La ubicación de las piedras más fuertes del reino de las rocas. La piedra más fuerte se refería al granito. Su ciudad natal era un lugar peligroso donde todo tipo de monstruos vagaban libremente, un lugar que permitía a la gente moverse entre los continentes. Allí fue donde lo dejó todo. Maldita sea. Kale volvió a fruncir el ceño. Suena a mi patio trasero. Definitivamente parecía estar describiendo el territorio en Ituse, específicamente el bosque de la oscuridad. Kale tuvo una buena idea sobre lo que tenía que hacer para ganar la aterradora piedra gigante. Se dice que el guardián, el cual estaba lleno de justicia y verdad, dejó un rastro en su casa para que los herederos de sus amigos pudieran tomar lo que él había dejado atrás. El fuego de la destrucción le mostraría a Kale el camino. Aunque él conocía la ubicación aproximada así como también la forma de conseguirla, Kale se estaba sintiendo extrañamente incómodo. Fue en ese momento. Humano, humano. Raón regresó volando a través de la puerta abierta. ¿Qué? ¿MMM? Kale puso una expresión rara mientras levantaba la cabeza. Humano. ¿No comes fruta cuando lees? Te traje un poco. Fruta fresca. Raón se dirigía hacia él mientras cargaba una bandeja de fruta sobre sus patas delanteras cortas. Luego la puso en la mesa frente a Kale. Raón empezó a hablar mientras Kale lo miraba en silencio. Humano, escuché que te empapaste con la lluvia cuando fuiste a la cueva. Sufriste un poco. Necesitas comer comida deliciosa para que te hagas fuerte. En ese instante, Kale pudo escuchar una voz más detrás de Raón. Vaya, nunca he visto a un dragón servir a un humano en mis 1000 años de existencia. Ya lo he visto todo ahora que lo veo. El dragón dorado Eruaben, quien iba caminando detrás de Raón, chasqueó la lengua y movió la cabeza. Raón al parecer finalmente se había dado cuenta de Eruaben mientras que él lo señaló. También traje al viejo Goldie. Lo traje para que podamos hablar de experiencia práctica. Eruaben miró hacia Raón con incredulidad. ¿Cuándo se convirtió Eruaben en el viejo Goldie? Kale tenía curiosidad sobre eso, pero solo le indicó una silla a Eruaben. Eruaben Nim, por favor, siéntese. ¡Ja! El dragón dorado dejó escapar un suspiro que no encajaba con su apariencia, se desplomó en el sofá frente a Kale. ¿Por qué dejé entrar a un pequeño niño tan problemático a mi edad? Goldie, no soy un problemático. Plop. Plop. Kale comía uvas una por una mientras observaba la plática entre los dos dragones. Eruaben se burló de la respuesta de Raón. ¿No problemático? Ya estabas pensando en dejar las clases. No. Estoy tratando de ayudar al pobre humano a hacerse fuerte. Y no estoy tratando de abandonarlo, solo quería ir a tener una verdadera experiencia contigo, Goldie. Van. Van. Raón golpeó la mesa dorada. Goldie. Quiero ir contigo. Kale no se perdió el pequeño espasmo en la comisura de los labios de Eruaben. El antiguo dragón, que había vivido solo durante casi 1.000 años, respondió con indiferencia al dragón de 5 años. No me apetece ir contigo. No. Quiero ir contigo, Goldie. Raón agitó la cabeza con energía para dejar clara su postura. La comisura de los labios de Eruaben volvió a temblar. Kale no se perdió nada de esto. El dragón dorado volvió a hablar con indiferencia. Chiquillo, soy yo quien decide si voy contigo o no. Luego se dirigió a Kale con frialdad. Kale Nituse, no es fácil encontrar el poder de la tierra. Será muy diferente ir a buscarlo sin ninguna información. Kale empezó a pensar que este antiguo dragón era todo un blandengue. El dragón dorado no conocía los pensamientos de Kale mientras seguía hablando. Primero tendremos que buscar cualquier libro que pueda hablar de ese poder. Plop.
Eruaben miró hacia la mesa al oír el ruido. Vio un antiguo libro que parecía contener información sobre leyendas antiguas. Eruaben se detuvo un momento antes de continuar hablando. Una vez que encontremos el libro, tendremos que localizar el lugar del antiguo poder, así como el método para obtenerlo. Ya lo he encontrado. ¿Todo? Sí, señor. El dragón dorado observó al humano sentado con confianza frente a él. Este humano ya tenía 6 poderes antiguos. Eruaben no tuvo más remedio que aceptarlo. Debes tener una suerte loca. Kale comenzó a sonreír. Eruaben respondió con un resoplido. En ese momento, una pequeña pata golpeó suavemente el brazo de Eruaben. Vamos, Goldie. La pata pertenecía a un emocionado Raón. Eruaben miró alternativamente a Raón y a Kale. Raón le había explicado todo, incluyendo los 4 años de infierno y cómo había conocido a Kale. Eruaben respondió con frialdad al humano y al dragón negro. Haré lo que quiera. Eso es lo que hace un dragón. Unos días más tarde, Kale regresó a la aldea Harris para adentrarse en el bosque de la oscuridad y obtener la super roca. Un caballero de guardia saludó a Kale. Bienvenido de nuevo, joven maestro. Gracias. La gente que siempre está contigo no está aquí hoy. Parece que esta vez solo te acompañan unas pocas personas. El caballero hizo la observación al ver a las personas que Kale había traído con él. Kale asintió con la cabeza y respondió con naturalidad. Bueno, solo estamos descansando aquí unos días. ¿Verdad, Hillsman? Ilsman, uno de los que había venido con Kale, estaba allí parado con una expresión vacía antes de sorprenderse al oír a Kale llamarlo por su nombre. Sí. Eso es correcto. El caballero miró a Ilsman con preocupación al ver que éste respondía con una expresión pálida. La voz severa pero cálida de Kale llegó al oído del caballero. El subcapitán parece haber sufrido mareos. Pensé que solo era propenso al mareo en el mar, pero parece que también le afecta el viaje en carruaje. Ah, ya veo. Está bien, subcapitán Nin. Ilsman asintió con la cabeza. Estoy bien. Todo bien. Ilsman continuó hablando después de que Kale le palmeó el hombro. Y yo protegeré al joven maestro Nin con esto. Ilsman no pudo seguir hablando. Su mirada se dirigió hacia la otra persona que les acompañaba. Era un hombre apuesto de cabello rubio. Ilsman señaló al hombre rubio con ambas manos al ver que éste le miraba. Este señor y yo protegeremos al joven maestro Nin. Nos moveremos libremente, así que no es necesario que nos sigan. Sí, señor. El caballero respondió con energía antes de echar un vistazo a la persona que estaba al lado de Kale. Todos los que Kale había traído tenían un aspecto intimidante, pero esta persona parecía aún más difícil de abordar. Entonces, sigue así. Sí, joven maestro Nin. El caballero y los soldados saludaron a Kale antes de ver a las 3 personas entrar en la aldea. Eran Kale, el subcapitán Ilsman y la nueva persona. Kale se llevó la lengua y empezó a hablar con Ilsman. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Verdad, Eruaben Nim? Así es. Eruaben miró a Ilsman y continuó hablando. Humano, vive en paz. Ilsman asintió con energía. Kale explicó naturalmente a Ilsman sobre Eruaben. La mayoría del grupo de Kale estaba actualmente en la guarida de Eruaben, y solo 3 miembros del grupo de Kale le seguían en el bosque de la oscuridad. Uno era Ilsman, que se ocuparía de todas las tareas y necesidades, y los otros 2 eran los dragones. El mundo humano no ha cambiado. Las palabras del dragón anciano hicieron que Ilsman se aferrara a la ropa de Kale, como había hecho cuando se mareó en el barco. Kale apartó naturalmente la mano de Ilsman mientras Raón empezaba a hablar en su mente. Super Rogue. No le tengo miedo a este supuesto Cobblestone gigante y terrorífico. Tenemos 2 dragones. Así es. Kale no tenía miedo en absoluto. No había manera de que tuviera miedo. Capítulo 131, No asustado, 2. Hasta ahora, las cosas habían ido bien, así que Kale no estaba asustado.
Por eso Kale se dirigió inmediatamente al bosque de la oscuridad. Y, joven maestro Nim, yo iré primero. Ilsman se adelantó al ver la entrada del bosque de la oscuridad. Sin embargo, pudo ver a dos personas mirándole con expresiones vacías. Uno era Kale y el otro era Eruaben. Sin embargo, otra presencia ayudó a Ilsman a relajarse un poco. Sí. Vamos, subcapitán. Era Raón. Raón dejó de ser invisible y animó a Ilsman con una sonrisa. Ilsman también comenzó a sonreír. Sin embargo, Kale rápidamente interrumpió. Hilsman, ¿has estado alguna vez en el centro del bosque de la oscuridad? El subcapitán se había entrenado en las regiones exteriores del bosque de la oscuridad el invierno pasado con los 10 niños lobo. He seguido a Choyan allí una vez. Por favor, confía en mí. De acuerdo. Kale le hizo señas a Ilsman para que se apurara y se pusiera en marcha. Ilsman asintió con la cabeza y comenzó a caminar. Kale lo siguió con calma y miró a un lado. Eruaben había estado callado desde antes. ¿Ocurre algo, Eruaben Nim? Eruaben miró a Kale y comenzó a hablar. ¿Tú también tienes 10 niños de la tribu Lobo Azul? Sí. Hans estaba actualmente en la aldea Harris con los 10 niños lobo después de haber regresado del territorio de Ubar. Todos dieron la bienvenida a la inesperada visita de Kale. El dragón dorado comenzó a murmurar. 6 poderes antiguos, todo tipo de personas bestia, e incluso múltiples humanos fuertes. ¿Qué forma más agotadora de vivir? Kale de repente se quedó sin palabras. Ahora que lo pensaba, en efecto, llevaba una vida agotadora. TSK, TSK. Eruaben sacudió la cabeza y chasqueó la lengua. Observó cómo la expresión de Kale se volvía complicada mientras empezaba a pensar. La vida de este chico es difícil si uno lo piensa. Eruaben había escuchado todo sobre la organización secreta. Se preguntó si un dios le había otorgado a este humano todos esos poderes antiguos para ayudarlo, ya que Kale parecía meterse en todo tipo de problemas a donde quiera que fuera. El dragón dorado sintió un poco de lástima por el humano que tenía delante. Por supuesto, él no sabía que no había sido un acto de un dios, sino la propia decisión de Kale el reunir todo eso. Las personas bestia, los poderes antiguos y los expertos humanos, todo había sido obra de Kale. No había forma de que el dragón dorado lo supiera. Eruaben, quien actualmente tenía una idea equivocada sobre la vida de Kale, pudo escuchar a Raón empezar a hablar. Pero no importa, porque este débil humano me tiene a mí. Tiene al gran y poderoso Raón Miru. Raón parecía extremadamente complacido consigo mismo. El dragón dorado ignoró a Raón y comenzó a hablar con Kale, quien aún parecía estar sumido en sus pensamientos. Estás trabajando muy duro. Kale asintió con la cabeza. Parece que sí. Necesito terminar todo rápidamente. Necesitaba terminar todo para poder jugar. Para poder revolcarse en su cama y dormir todo lo que quisiera. El deseo de Kale por una vida de holgazanería se hacía cada vez mayor. El dragón antiguo, que había vivido cerca de 1.000 años, hizo un comentario casual después de ver al humano pensando en su destino. ¿Puedes contarme qué es lo que te preocupa? ¿En serio? Las pupilas de Kale se nublaron por un momento antes de volver a la normalidad. Eruaben chasqueó la lengua y asintió con la cabeza. TSK, TSK, sí. Kale empezó a pensar que Eruaben le ayudaría al menos una vez. Kale comenzó a sonreír. El dragón dorado se sintió mejor, pensando que el humano estaba feliz por lo que acababa de decir. Sin embargo, una persona en el grupo sentía algo diferente. Joven maestro Nim. ¿Qué pasa? Los monstruos se comportan de manera extraña. Los monstruos en los bordes del bosque se comportaban de manera extraña. Kid 2 Ahab, Kid 2. Un goblin que ni siquiera podía respirar bien corrió hacia la hierba. Boom. 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 Un grupo de monstruos que parecían ratas golpeaban sus cabezas contra el suelo mientras temblaban. Ilsman, que observaba a los monstruos con confusión, entendió lo que estaba sucediendo cuando Kale señaló a alguien de su grupo. Tenemos un dragón adulto con nosotros. Ah. Tenía sentido. Eruaben miró a Raón y comenzó a hablar. Pequeño, ¿ya conoces mi grandeza? No. Raón apartó la mirada y voló hacia Kale.
Un dragón adulto tiene una aura abrumadora, incluso sin utilizar el miedo del dragón. Los monstruos que confían en sus instintos tendrían la reacción más rápida a esa aura. Humano, pronto pasaré por mi primera fase de crecimiento. Así que soy mejor. Como digas. Kale ignoró la voz quejumbrosa en su cabeza y comenzó a hablar con Eastman, que estaba allí con una expresión vacía. Sigan adelante. Eruaben le hizo una pregunta a Kale. Kale en Ituse, ¿encontrarás la ubicación del poder antiguo una vez que llegues al centro del bosque de la oscuridad? Sí, creo que tendré que usar uno de mis poderes antiguos para localizar la superroca. Kale pensó que tendría que usar el fuego de la destrucción para encontrar la casa del guardián, la ubicación de la superroca. Humano. ¿Vas a usar ese rayo de nuevo? Te vas a lastimar. Solo usaré una versión débil. No te atrevas a toser sangre de nuevo. Destruiré todas las rocas del mundo si lo haces. Las destruiré todas. Sí, sí. Kale siguió el juego de Raon casualmente. Eruaben tenía una mirada de incredulidad mientras los observaba a los dos. Sin embargo, no hizo ningún comentario y en su lugar hizo una pregunta diferente. ¿Dijiste que encontraste el cadáver de un dragón en el pantano negro de aquí? Sí, señor. ¿Mencionó que nunca ha estado en el bosque de la oscuridad? Sí. No quería ver a ninguno de estos monstruos feos. ¿Qué respuesta? ¿Te gustaría ir al pantano después? No es necesario. Demasiado molesto. No es asunto mío cómo murió otro dragón. Eruaben mostró una expresión de molestia. Raon voló hasta su cara e inclinó la cabeza confundido. ¿En serio? Goldie, tengo curiosidad por tu historia. Tengo curiosidad por ti. Goldie. La comisura de los labios de Eruaben se contrajo antes de volver a la normalidad. Ejem. Te lo contaré la próxima vez si realmente quieres saber, pequeño. De acuerdo. Estaré esperando. Ejem, ejem. Eruaben soltó algunas toses falsas antes de cambiar sigilosamente de tema. Bueno, este bosque de la oscuridad es algo único, así que vale la pena visitarlo al menos una vez. Por eso estoy aquí ahora. ¿El bosque de la oscuridad es único? Eruaben asintió con la cabeza. Las 5 regiones prohibidas de las que hablan los humanos fueron determinadas hace cientos de años. De ellas, el bosque de la oscuridad, el camino sin retorno y el lago de la desesperación existen desde la antigüedad. ¿Desde la antigüedad? Kale nunca había oído esta historia antes. Sí, estos 3 existen desde hace 10.000 años. 10.000 años es mucho tiempo, incluso para un dragón. La antigüedad se refería a cualquier cosa con más de 10.000 años. Kale sintió ganas de hacerle a Eruaben más preguntas sobre esta curiosa historia. Sin embargo, algo se lo impidió. GRRRRR. J, joven maestro Nim. Clang. Eastman sacó su espada y llamó a Kale. Kale miró al frente. Se encontraban actualmente en el límite entre las regiones exterior e interior del bosque de la oscuridad. Eastman ya había cruzado la línea fronteriza. Kale había llegado a este límite antes, pero era la primera vez que entraba en la región interior. Aunque lo he sobrevolado antes. Era la primera vez que caminaba por esta región. La cueva de la necromante Mary, llena de esqueletos, también estaba en la región exterior. Era porque no quería encontrarse con monstruos fuertes sin motivo. Kale cruzó la línea del límite. GRRRR. En cuanto entró, pudo ver un monstruo enorme. Un monstruo que parecía una versión más violenta de un ogro se mostró entre los árboles. Sus colmillos eran del tamaño de los brazos de Kale y su piel negra lo hacía lucir más feo que un ogro. El garrote que sostenía parecía estar hecho de roca. Sin embargo, los ojos de este monstruo estaban enfocados. Parecía tener cierta inteligencia. Joven maestro, por favor quédate detrás de mí. Eastman apuntó con su espada al monstruo como si nunca le hubiera tenido miedo. Kale le hizo una pregunta al valiente Eastman. ¿Qué estás haciendo? Disculpe. Eastman se confundió con la pregunta de Kale. Fue en ese momento. ¡Boom! El monstruo soltó el garrote que tenía en la mano y luego. ¡Ban! ¡Ban! Empezó a golpearse la cabeza contra el suelo. Eastman finalmente se tomó el tiempo para mirar a su alrededor. Estaba demasiado tranquilo, demasiado silencioso.
En ese momento, pudo escuchar una voz. Oh, tienes algo de inteligencia. Era Eruaben. Ilsman se sobresaltó ante el comentario de Eruaben antes de ver algo que nunca había visto antes. Hey. GRRR. Llévanos al centro. GRR. El monstruo se levantó rápidamente. Ilsman sintió que había visto la velocidad de un caballero en el movimiento del monstruo. ¡Ban! El monstruo agarró su garrote una vez más y lo estrelló contra un árbol corto que estaba a su lado. Crack, boom. El árbol cayó. Ilsman se sorprendió por la fuerza del monstruo, pero las siguientes acciones del monstruo fueron aún más sorprendentes. El monstruo los guiaba mientras destruía cualquier obstáculo en su camino. Árboles, rocas pequeñas, maleza alta, nada sobrevivía al deseo del monstruo de crear un camino recto para Eruaben. Vamos. Ilsman devolvió su espada a la vaina al oír las palabras de Eruaben. Podía sentir la majestuosa naturaleza de un dragón. Sin embargo, Ilsman no podía moverse. ¿Joven maestro? Oye, ¿qué estás haciendo? Eruaben miraba a Kale con confusión, mientras Raón empezaba a ponerse nervioso. Humano. ¿No es ese pequeño objeto en tu mano el trueno? Un pequeño fuego flotaba en la palma de Kale. ¿Por qué lo estás usando sin decir nada? No puedes desmayarte. Sin embargo, Kale no podía oír los comentarios de Raón. Boom. Boom. Su corazón latía con fuerza desde que habían entrado en la región interior. Kale bajó la cabeza para mirar al suelo. Algo, una aura desconocida, se elevaba desde el suelo. Ese aura hizo que apareciera el fuego en su mano. Boom. Boom. También hizo que el viento vital del corazón se desbocara. ¿Eh? Kale sonaba confuso. Sid-diu. El viento empezó a arremolinarse a sus pies, creando un pequeño tornado. Y finalmente. ¡Paat! Un pequeño escudo apareció en su mano izquierda. Era el escudo indestructible. Esto es raro. Muy raro. Kale recordó algo que había leído en el antiguo libro. Justo antes de ir a salvar al mundo de la oscuridad, dejó todas sus pertenencias, así como las de sus amigos, en su ciudad natal. Los otros tres se acercaron a Kale. Eruaben lo miraba como si fuera una criatura interesante, mientras Raón gritaba ansioso. Humano, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Se rompieron tus antiguos poderes? Kale empezó a hablar lentamente. Estoy sintiendo su ubicación. Fue un momento eureka. Kale empezó a caminar rápidamente. Miró a Eruaben y empezó a hablar. Vamos. Yo iré primero. Eruaben, que había estado observando a Kale con una expresión interesada, empezó a caminar delante de él. Eruaben ya le había dicho al monstruo que se fuera. Sígueme. Kale asintió con la cabeza ante la orden de Eruaben y se dirigió hacia el centro del bosque de la oscuridad. Eruaben se movía rápidamente mientras Kale utilizaba el sonido del viento para seguirle el ritmo. Raón utilizó magia de velocidad en Ilsman para que pudiera seguirles el ritmo. Kale le estaba indicando a Eruaben a dónde ir. Giremos a la izquierda. Boom. Boom. Los poderes antiguos en su cuerpo, así como el suelo bajo sus pies, le estaban indicando hacia dónde ir. Era imposible explicarlo con palabras. Hacia el noroeste. Ahora hacia el noreste. Kale finalmente se detuvo después de un rato. Estaban cerca del límite norte de la región interior. Kale pudo ver una roca en este lugar. Era solo una gran roca que era aproximadamente 3 veces más alta que Kale. Parecía una roca cualquiera que se podía encontrar en cualquier parte del territorio de Enituse. ¿Está aquí? Eruaben miró hacia Kale y preguntó. Sin embargo, no necesitaba escuchar la respuesta de Kale. Supongo que sí. Kale estaba sonriendo. Se están volviendo locos. Los 4 poderes antiguos dentro del cuerpo de Kale se estaban volviendo locos. ¿En serio? ¿Eran los amigos de la super roca realmente los dueños de los poderes antiguos que había ganado hasta ahora? Kale lentamente comenzó a sonreír de nuevo. Fue en ese momento. Crepitar. El fuego que flotaba sobre la palma derecha de Kale comenzó a volar hacia la roca. La roca y el fuego hicieron contacto entre sí. Rumble.
La roca comenzó a temblar tan pronto como los dos hicieron contacto. Kale podía sentir el retumbar bajo sus pies. La roca comenzó a agrietarse por sí misma. En ese momento, una voz extraña comenzó a hablar en la mente de Kale. Era una voz profunda que parecía pertenecer a una persona justa. Vine al lugar correcto. Kale se sentía extremadamente mareado. Mi amigo de fuego, finalmente has llegado. Mi eterno enemigo y amigo, yo, MM. La profunda voz se puso nerviosa. ¿Eh? La voz también parecía extremadamente confundida. ¿Qué está pasando? La profunda voz, la dueña del gigante adoquín aterrador, comenzó a hablar con una voz nerviosa. ¿Por qué el tacaño está con el ladrón, el llorón e incluso el glotón? El tacaño era el fuego de la destrucción. El ladrón era el sonido del viento. El llorón era la vitalidad del corazón. El glotón debe ser el escudo indestructible. ¿Quién eres tú? Kale comenzó a hablar. Mi nombre es Kale Enituse. Eureka. Capítulo 132. No tengo miedo. 3. Ilsman miró a Kale, que de repente se estaba presentando, con confusión. Sin embargo, había alguien que le agarraba el hombro y le empujaba hacia atrás. Quédate quieto. Disculpe. Sí, señor. Era Eruaben. Raón estaba al lado de Eruaben y levantaba la cabeza con sus cortas patas mientras observaba a Kale. Nuestro humano está en un estado extraño. Todo tipo de poderes de la naturaleza estaban rodeando a Kale en este momento mientras el poder de la tierra salía de entre las grietas de la roca. Eruaben también se dio cuenta de esto y retrocedió. Los poderes antiguos tenían que ganarse por uno mismo. Los demás no podían intervenir para ayudar. Podían hacer guardia para proteger a la persona, pero Eruaben no creía que un dragón debiera rebajarse al nivel de proteger a un humano. Goldie. Vamos a protegerlo. Por supuesto, siempre había algunas excepciones. Eruaben ignoró a Raón, que suspiró antes de llevar a Ilsman a hacer guardia alrededor de Kale con él. La roca continuó agrietándose mientras lo hacían. Carraak. La roca que se agrietaba por sí sola parecía extraña. Una voz conmocionada estaba hablando con Kale dentro de su cabeza mientras eso sucedía afuera. Hay un humano que se ha ganado los 4 poderes. La voz estaba llena de sorpresa e incredulidad. Sin embargo, Kale solo se concentró en la roca que se resquebrajaba. Esta era una entrada. Podía ver la oscuridad a través de las grietas de la roca. La oscuridad se dirigía hacia abajo y conducía a un área subterránea. Aunque podría haber sido difícil dar un paso hacia esa oscuridad impenetrable, Kale no dudó en entrar. Toma las pertenencias de mis amigos. Te has ganado el derecho de hacerlo. No había razón para dudar cuando el dueño de la casa le dio permiso. Kale desapareció en la oscuridad. Raón murmuró mientras observaba a Kale entrar. Goldie, ¿deberíamos seguirlo? Nuestro débil humano es extremadamente débil. Aigo, ¿qué hice para merecer esto? Eruaben dejó escapar un suspiro antes de empujar a Raón al suelo. Raón comenzó a agitarse. Basta. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a un gran y poderoso dragón? Pequeño, yo también soy un dragón. Sé un buen chico y espera aquí. Raón hizo un puchero y se liberó del agarre de Eruaben. Luego observó con calma la cueva que apareció una vez que la roca se partió. Kale había desaparecido en la oscuridad y ya no era visible. Sin embargo, Kale no tenía ningún problema para ir en la dirección correcta mientras estaba dentro de la oscuridad. La tierra me está mostrando el camino. Fue una experiencia interesante. Un idioma desconocido le mostraba a Kale el camino cada vez que daba un paso adelante. Esto le permitió no tener miedo mientras continuaba caminando. Clac. Clac. Continuó caminando más adentro de la oscuridad. Me pregunto qué dejaron atrás. Eran cosas dejadas atrás desde la antigüedad. Los pies de Kale se sentían ligeros como una pluma. En ese momento, escuchó la voz de la super roca. Viví una vida muy difícil. Me convertí en huérfano a una edad temprana y tuve que sobrevivir por mi cuenta. Lo único que podía controlar era la tierra debajo de mí y la tierra también me dio fuerza. Recuerdo cómo mi sueño era poder comer 3 comidas abundantes al día y dormir sin preocupaciones. Kale dejó de caminar. Sin embargo, me di cuenta de que el cielo me había dado un poder y pensé que necesitaba usar el poder para el bien.
Por eso siempre busqué formas de ayudar a la gente. Quería ser alguien que pudiera proteger a las personas débiles que me recordaban mi pasado. Kale se cruzó de brazos y escuchó en silencio la voz. Y no me arrepiento de la vida que elegí. Los labios de Kale comenzaron a torcerse. Sin embargo, si hay algo de lo que me arrepiento, es del hecho de que me aferré demasiado a mis creencias. Elegí quedarme y proteger a los débiles, incluso cuando sabía que mis amigos estaban en peligro. Protegí a los débiles, sin embargo, todos mis amigos terminaron muriendo. Es por eso que lo único que pude hacer fue encontrar sus pertenencias una vez que se fueron. Al final, terminé abandonando este mundo antes de poder entregar sus pertenencias a las personas que se habían ganado sus poderes. Pero estoy feliz de haber podido proteger esta tierra. Kale comenzó a caminar una vez más. No había razón para prestar más atención a lo que decía la voz. El dueño de la voz era diferente. Era muy diferente a Kale. Kale se consideraba a sí mismo y a su gente más importantes que los demás. ¿Morir protegiendo a alguien más? No tenía ninguna inclinación hacia algo así. No hay razón para que seamos similares. Fui feliz. Sin embargo, me entristeció no poder ver a mis amigos antes de que murieran. Me entristeció no poder pasar sus pertenencias a sus sucesores. Me entristeció que yo tampoco pudiera transmitir mi poder a nadie antes de morir. Kale podía ver una luz tenue al final de la oscuridad. Empezó a caminar más rápido. La luz pronto pareció estar justo frente a él. Destello. Pudo ver de nuevo. En ese momento, la profunda voz comenzó a hablar de nuevo. Esto es lo que he dejado atrás. Apareció una amplia zona con orbes en el techo iluminando toda la zona. Kale se sorprendió. ¿Qué demonios? Se veía increíble. Ejem no era materialista, pero presté atención a este lugar porque no podía dejar que los sucesores de mis amigos llegaran a un lugar destartalado. Pudo ver una gran villa de 5 pisos hecha con pilares de mármol. Las paredes, los pilares y el techo eran sencillos, pero estaban colocados de forma que parecían geniales. Los marcos de las ventanas, las puertas y los pomos parecían haber sido cuidadosamente tallados por un experto durante muchas noches. Era más elegante que la finca en Ituse, no, incluso que el palacio del príncipe heredero. También había un jardín delante de la villa. Aunque no había árboles, había muchas esculturas llamativas. También había una fuente de mármol, aunque no había agua fluyendo por ella. ¡Guau! Mi casa es un poco bonita. Ejem. ¿Un poco? Es extremadamente bonita. Esta persona era sorprendentemente materialista. Kale empezó a sonreír. Sin embargo, la sonrisa desapareció en cuanto vio algo al lado de la villa. ¿Qué es eso? Vio algo que le dio una sensación ominosa. Un gran pilar de piedra estaba rodeado de cadenas de metal. Además, había papeles que parecían talismanes por todo el pilar. No solo eso, sino que también había un círculo mágico que rodeaba el pilar de piedra en el medio y brillaba de color rojo oscuro. Era fácil pensar que se trataba de un pilar de piedra que sellaba a un demonio, un fantasma o incluso un señor demonio. Kale se alejó lentamente del pilar. En ese momento, la voz profunda comenzó a hablar de nuevo. Hay una triste verdad sobre este lugar. Kale no quería saberlo. Sin embargo, como de costumbre, Kale no pudo evitar que el dueño del poder antiguo hablara. Cuando aún estaba vivo, vi que había monstruos aquí que no podía ver en ningún otro lugar del continente. Eran monstruos del continente oriental. Lo mismo ocurría con el bosque de la oscuridad que Kale conocía. Había monstruos del continente oriental, así como muchos monstruos mutantes. Descubrí los secretos detrás de eso una vez que entré en esta cueva. Tal vez. La mirada de Kale se dirigió hacia el feo pilar de piedra. Había un misterioso camino en esta cueva que conectaba con el continente oriental. Los monstruos que entraron accidentalmente en ese camino terminaron cruzando a este continente occidental. Mutaron y se volvieron más fuertes y violentos en el camino. Kale se frotó la cara con las manos. Pero el camino no dejaría pasar a humanos, elfos ni siquiera enanos. Solo los monstruos podían atravesarlo. Mis amigos y yo no pudimos descifrar los misterios de este camino. Todo lo que pudimos hacer fue bloquear la entrada en ambos lados para evitar que los monstruos mutados más fuertes cruzaran.
Yo protegí la entrada occidental. Había aprendido algo inútil una vez más. Es un sello fuerte que debería durar al menos 100.000 años. Solo alguien en posesión de mi poder puede quitar el sello antes de la fecha límite programada. El ceño de Kale se relajó un poco. Los tiempos antiguos fueron hace solo 10.000 años. Kale miró alrededor del área. Había mucho espacio aquí al lado de la villa y el jardín. Tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras se dirigía a la villa. No tenía más remedio que hacerlo. El fuego de la destrucción había estado apuntando hacia la villa desde que llegó. Lo mismo ocurría con el sonido del viento, el escudo indestructible y la vitalidad del corazón. Entra. El dueño de la casa también le estaba diciendo que entrara. Screech. La puerta, que tenía al menos 10.000 años, aún funcionaba correctamente. ¿Cómo era posible? Ese fue el pensamiento en la mente de Kale al entrar. Clac. Clac. El suelo era de mármol. Kale pasó junto a una lámpara elegante y todo tipo de esculturas antes de mirar alrededor del vacío salón del primer piso y mirar hacia arriba. Pudo ver una escalera que subía al 5.º piso. Está en el 3.er piso. Kale subió las escaleras. Había mucho polvo en ellas, pero la belleza no se podía ocultar. Había habitaciones vacías y una hermosa terraza en el 2.º piso. Kale subió rápidamente al 3.er piso. También había varias habitaciones en el 3.er piso. Son las 4 habitaciones interiores. Kale se dirigió a las habitaciones más alejadas y se paró frente a la puerta de la primera habitación. La puerta se abrió al empujar, permitiéndole ver el interior de la habitación. El glotón solo puede haber estado interesado en comer y simplemente hizo a un lado las joyas en la esquina. Por eso los mantuve a salvo. Santo. Pudo ver una vitrina de cristal llena de joyas. Kale se dirigió a la habitación contigua. El Llorón tenía el poder de la restauración, pero era un cobarde. El Llorón siempre recolectó armas, así que, aunque son armas generales, las guardé todas. Kale se dirigió a la habitación contigua después de echar un vistazo a la habitación del Llorón. Screech, van. Este es el dinero que el tacaño acaparó, pero no sé si sigue siendo la misma moneda. Pero debería ser útil ya que son monedas de oro y plata. Los guardé para él. Ja ja ja. Kale abrió la puerta final. El ladrón llevaba un registro de todo. Las cosas que robó, su poder, así como su propia base secreta. Guardé todos los registros. Lo guardó todo. ¿Cómo puede haber una persona tan buena? Ja ja ja. Kale pudo reír sin reservas por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, se había olvidado de la Alianza del Norte, ARM y todo lo demás. ¿Por qué? Kale miró hacia las otras 3 habitaciones en el 3.er piso. Su mirada estaba llena de expectativas. Rápidamente fue a abrir las otras 3 puertas de las habitaciones. Estas son las cosas que coleccioné. Lo guardé todo cada vez que la gente me dio algo para agradecerme por salvarlos. Screech. 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 Se abrieron las 3 puertas y Kale pudo ver adentro. Kale se frotó la cara con las manos de nuevo. Estoy tan feliz. Había joyas, monedas de oro e incluso algunos artículos extraños en las cosas que el superguardián Roca había coleccionado casualmente. ¿Su afición era coleccionar cosas? Kale aplaudió la afición del guardián. Realmente eres increíble. ¿Cómo coleccionaste todas estas cosas? Aplaudir. 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 El aplauso de una persona resonó en la polvorienta pero elegante villa. Bueno, supongo que fui un poco ordenado. Kale continuó aplaudiendo con admiración mientras se dirigía al 4.º piso. No había nada en el 4.º piso excepto el edificio en sí, que era más elegante que la propiedad de Nituse. Eso fue suficiente para hacer feliz a Kale mientras subía al 5.º piso. Solo había una habitación en el 5.º piso. Este es mi cuarto. Aunque era solo una habitación, abarcaba todo el 5.º piso, incluyendo un estudio, un dormitorio y una oficina, todos conectados sin paredes entre ellos. Kale pudo ver un altar de mármol en el centro de la habitación. Era aproximadamente tan alto como la cintura de Kale. El altar era recto con muchas imágenes hermosas inscritas en él.
Además, estaba decorado con muchas joyas. Y encima de ese altar La super roca. había una pequeña roca que era más pequeña que el puño de un bebé. Obviamente era el terrorífico guijarro gigante. Ese es mi poder. ¿Era un poder que podía ganar tan fácilmente? Kale sintió que era demasiado fácil ganar esto, el terrorífico guijarro gigante. Todo lo que tenía que hacer era agarrar esa roca para obtener el poder. En ese momento, la profunda voz comenzó a gritar. ¿Deseas obtener mi poder? Sí. Entonces mastícalo. Hmm. Kale dejó de caminar hacia el altar. Es fácil obtener mi poder. Sin embargo, mi poder solo se activa cuando estás protegiendo algo. Quiero que mi poder solo se use para la justicia. La persona parecía haber cambiado cuando el dueño del antiguo poder gritó con vigor. La voluntad de no retroceder ante ningún tipo de peligro. La justicia y el poder del bien son los que mantienen al mundo a salvo. El dueño de la super roca estaba gritando. Mastícalo. Obtendrás este poder si te comes esta roca. ¿Realmente quiere que lo mastique? Kale se acercó al altar. Pero el poder solo se puede usar para el bien. Era una voz ominosa que parecía estar diciendo que terminaría siendo arrastrado a todo tipo de cosas molestas si ganaba este poder. Sin embargo, Kale no tenía intención de hacer eso. Solo necesito la afinidad con la tierra. Podría obtener la afinidad sin usar el poder. Ese era su objetivo. Kale recogió la roca. Mastícala. Mastícala. Todos estos antiguos poseedores de poder son raros. Kale lo debatió por un momento. ¿Debería masticarla? Sin embargo, no tuvo que debatirlo por mucho tiempo. También te daré esta villa si tomas mi poder. La persona que tiene este poder es como mi heredero de todos modos. Kale se puso la roca en la boca y comenzó a masticarla. La roca se rompió como una papa frita tan pronto como Kale la mordió. ¡Boom! Kale sintió una vibración bajo sus pies antes de que el poder comenzara a subir dentro de él. El dueño del poder antiguo comenzó a hablar. Mi poder es algo que cualquiera puede tener. Sin embargo, mi poder solo se puede usar en ciertas situaciones. Su voz lentamente comenzó a sonar como si viniera de más lejos. Proteger. Custodiar. Sacrificarse. Ese es el poder de la tierra que dio todas las formas de vida que existen sobre ella. Raúl pudo ver a alguien caminando hacia ellos desde la oscuridad. Humano. Era Kale. Raúl voló instantáneamente hacia Kale. Humano, humano. Puedo sentir el poder de la tierra en ti. Estarás bien ahora. Raón sollozó y miró a Kale con admiración. Eruaben suspiró por Raón antes de acercarse a Kale con una expresión feliz. Raón alzó la voz, aunque su expresión parecía feliz. Humano. Deja de hacer estupideces y viaja por el continente ahora. Raón. Kale interrumpió a Raón. Raón sintió algo extraño mientras miraba a Kale que lo llamó por su nombre. Kale estaba sonriendo. Kale estaba sonriendo brightly. Humano, ¿por qué te ríes así? Kale respondió a Raón. Encontré mi guarida. ¿Mm? La cabeza de Raón se inclinó hacia un lado. Kale comenzó a hablar con los tres. Síganme. Eruaben Nim, por favor sígame. Kale volvió a caminar hacia la oscuridad. Luego observó las expresiones de los tres que llegaron al área al final del camino. Raón miró la villa que parecía ser más lujosa que la mayoría de los palacios antes de volverse a mirar a Kale. Humano. Esto. Es nuestra villa. Humano, ¿quieres decir eso? Kale asintió con la cabeza y respondió. Sí. Bien. Raón voló en círculo con emoción. Kale miró a Raón con satisfacción antes de hacer contacto visual con Eruaben. Eruaben comentó casualmente. Tu suerte es extrañamente buena. Aparentemente sí. Kale no tenía ninguna razón para negarlo. Capítulo 133, Juntos, 1. Toque. Toque. Una pequeña pata seguía tocando el costado de Kale. Humano. ¿Qué? Kale miró hacia su cintura para ver que Raón estaba sonriendo. Me gusta este lugar. Buen trabajo. Mereces un elogio. Gracias. La expresión de Kale era dudosa después de ser elogiado por un niño de 5 años.
Eroaben estaba igual. Goldie, ¿no es nuestra casa mejor que la tuya, que está cubierta de oro? Nuestra casa se ve bonita, pero es modesta. Claro. El dragón antiguo simplemente estuvo de acuerdo. En ese momento, Kale y Eroaben hicieron contacto visual. Eroaben dejó escapar un suspiro y señaló un lugar. Parece que tendrás que investigar un poco ese pilar de piedra. Kale había explicado la historia detrás del ominoso pilar de piedra a los demás. Cada uno de ellos había mostrado una reacción diferente. Kale decidió ignorar a Ilsman, ya que Ilsman había estado parado allí con una expresión en blanco desde hacía un rato. Raón se había acercado a Kale y comenzó a hablar con cautela. Simplemente ignorémoslo, si está bien durante 100.000 años. Siento que se está pareciendo más a mí a medida que crece. Kale miraba como un padre orgulloso a Raón, que había tenido la misma idea que él. Por otro lado, Eroaben mostraba una reacción diferente. ¡Qué interesante! ¿En serio? Sí. Estoy intrigado. Los ojos del dragón dorado estaban llenos de curiosidad. Kale lo miró y rápidamente añadió. Eroaben Nim, ¿por qué no lo investigas un poco? ¿Yo? Sí. ¿No sería el gran Eroaben Nim el perfecto para descubrir los secretos de este pilar? Eroaben se burló del comentario de Kale. Era obvio cuáles eran las intenciones de Kale. ¿Intentando quitártelo de encima? Pero, ¿no es cierto que Eroaben Nim es el más sabio de todos nosotros? ¡Qué pregunta tan inútil! Kale estaba seguro de que vio la comisura de los labios de Eroaben temblar. A este dragón realmente le gustaba que lo adularan. Bueno, ya que es cierto que soy el ser más sabio, fingiré caer en tu plan. Al final, Eroaben accedió a investigar el pilar de piedra. Sin embargo, no fue por la adulación de Kale. Realmente sentía curiosidad por el aura que venía de debajo del pilar de piedra. ¡Qué extraño! No podía decir la afinidad del aura que venía de debajo del pilar. Definitivamente valía la pena investigarlo. Podría ser una oportunidad para encontrar el secreto de uno de los misterios que ha existido desde la antigüedad. Kale se acercó a Eroaben y le dijo. Entonces, ¿no deberías quedarte aquí para investigar? Raón fue el primero en responder. Hagamos nuestra experiencia práctica aquí. Eroaben ignoró a Raón y miró a Kale. Kale tenía una sonrisa incómoda en su rostro. Este dragón antiguo era del tipo que seguía el juego incluso si conocía tus verdaderas intenciones. El dragón antiguo sonrió después de ver la sonrisa incómoda de Kale y sacudió su cabeza. Claro. Realmente eres inteligente. Probablemente también quieras traer a tus subordinados, ¿verdad? ¿No sería mejor que todos hicieran la experiencia práctica juntos? Eroaben podía darse cuenta fácilmente de que Kale quería que las lecciones de Raón continuaran aquí en lugar de en su guarida. Trae a tus subordinados aquí. Pero yo no deseo quedarme aquí. Raón, que había estado poniendo agua en la fuente con magia, giró su cabeza hacia ellos después de escuchar el comentario de Eroaben. Goldie, ¿cómo puedes no estar aquí? Te necesito. Eroaben dejó escapar un suspiro. Raón voló rápidamente desde la fuente al lado de Eroaben. Goldie, quédate aquí con nosotros. Cielos. Eroaben miró a Raón con incredulidad. Pequeño, ¿realmente eres un dragón? ¿Me estás provocando? Kale, que estaba de pie entre los dos dragones, intervino rápidamente. ¿Estás pensando en instalar un portal de teletransportación? Sí. Es fácil cuando conoces las coordenadas. Raón, quien escuchó la pregunta de Kale y la respuesta de Eroaben, voló silenciosamente de regreso a la fuente y comenzó a salpicar el agua como si nada hubiera pasado. Aigo, mi pobre viejo yo. Eroaben dejó escapar un suspiro. Sin embargo, Kale, que estaba mirando a Eroaben, podía sentir su corazón latiendo con emoción. Tendré un portal de teletransportación directo a la guarida del dragón dorado. Sería perfecto en caso de que alguna vez necesitara pedir ayuda si algo sucedía en el territorio. Kale comenzó a hablar como si fuera fácil configurarlo. Entonces Eroaben Nim, estoy seguro de que conoces las coordenadas de tu guarida, así que solo necesitamos encontrar las coordenadas de este lugar para que configures el portal. El grupo en la guarida puede entonces venir a través del portal. Sí. Me encargaré de ello rápidamente ya que es molesto. Kale miró con calidez a Eroaben, quien dijo que lo haría rápidamente porque era molesto. Este dragón definitivamente tenía un lado suave. Lo haré contigo.
¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Kale se relajó mientras observaba a Raon e incluso a Ilsman dando un paso adelante para ayudar. Estaba pensando en el grupo que pronto se uniría a ellos aquí. Si de todos modos es hora de entrenar. ¿No sería mejor si pusieran un poco más de esfuerzo? Es posible que necesiten una fuente de motivación. Todos estaban reunidos ahora. Actualmente estaban todos sentados en el gran salón del primer piso de la villa de 5 pisos. Kale había enviado a Ilsman a buscar a Hans y a los 10 niños lobo. Una vez que se creó el portal de teletransportación, todos menos el elfo Pendrick viajaron a la villa. Pendrick se quedó solo para proteger la guarida. No pudieron ocultar su sorpresa después de mirar este lugar. Kale comenzó a hablar. Miren a su alrededor y elijan una habitación en el segundo o cuarto piso. El quinto piso es mi habitación. ¿Seguiremos viviendo aquí? Sí. Los ojos de Hans estaban llenos de energía. On y Jon se acercaron a Kale. Raon naturalmente estaba con ellos también. Raon miró a Kale y comenzó a hablar. ¿Entonces nuestra habitación es el quinto piso? ¿Por qué es nuestra habitación? ¿Cuándo se convirtió mi habitación en la habitación de estos niños que tienen un promedio de 8 años? Humano, entonces nuestra habitación está en otro lugar. Haz lo que quieras. A Kale le molestaba charlar con los niños confusos mientras respondía. El quinto piso era lo suficientemente grande para compartirlo con estos niños. Kale apartó la mirada de los niños y miró a su alrededor. Beacrox tocó el polvo de la barandilla de la escalera antes de sacar inmediatamente un guante blanco. Kale no podía saber lo que estaba pasando por la mente de Beacrox en ese momento. Kale miró a todos los que se movían para echar un vistazo a la villa antes de acercarse a Choyan. Choyan parecía ser el más sorprendido del grupo. No sabía que existiera un lugar así en el bosque de la oscuridad. Kale, que estaba de pie entre Choyan y Rosalind, comprendió los sentimientos de Choyan. Vivió aquí durante decenas de años y sufrió bastante. Por eso tenía sentido que estuviera disgustado de que existiera un lugar tan tranquilo en el bosque de la oscuridad. Kale también pudo escuchar la admiración de Rosalind desde un lado. ¿Cómo sigue estando bien después de 10.000 años? Parece un lugar que solo ha estado vacío durante un año. Rosalind miró hacia Kale y compartió sus sentimientos. ¿Verdad? Señorita Rasselen, ¿realmente se siente así? ¿No parece que el tiempo se haya detenido en este lugar durante 10.000 años? Tiene razón, joven maestro Kale. Así se siente. El tiempo se había detenido. Esa era la explicación exacta de este lugar. Rosalind estuvo de acuerdo con Kale con una brillante sonrisa en su rostro. Kale añadió casualmente después de ver su sonrisa. Señorita Rasselen, ¿sabe usted qué es este lugar? ¿El lugar donde obtuvo el poder de la tierra? Así es. Kale volvió a mirar a su alrededor. Eroaden se encontraba a lo lejos, mientras que Rohan y Beacrox habían subido las escaleras. También podía ver al resto del grupo. Están todos dentro del alcance para oír mi voz. Después de verificar que todos podrían oírle, Kale dijo algo que encendería el fuego en todos sus corazones. El antiguo poseedor del poder ancestral era conocido como el Guardián. Los niños lobo que habían estado admirando las esculturas del primer piso aguzaron sus oídos hacia Kale. Según la leyenda, él es el guardián que protegió este territorio del noreste. ¿En serio? Locke y Choyan, que estaban junto a Rosalind, así como Beacrox, que estaba en lo alto de las escaleras, mostraron interés en lo que Kale estaba diciendo. Estaban interesados en conocer al propietario de este lugar. No dudó en ponerse a la vanguardia y proteger a la gente cuando el continente estaba envuelto en la oscuridad. ¡Qué persona tan asombrosa! ¿Verdad? Esto es lo que dijo al dejarme esta villa. Naturalmente, todo el mundo estaba interesado en lo que el guardián había dicho al dejarle esta exorbitante villa a Kale. Kale se dio cuenta de la atención que se centraba en él antes de empezar a hablar. Protégelo. La voz también decía que debía custodiar y sacrificarse, pero no había necesidad de contarles a los demás esas palabras. Solo tenía que decirles las cosas que le beneficiarían. Kale puso una sonrisa amarga en su rostro. No sé por qué, pero al oír eso, me puse a pensar en la situación actual. Ah.
Rosalind dejó escapar un leve jadeo. La situación actual. Habían aparecido enemigos y se esperaba que el continente cayera en el caos. Kale-nin. Choyan lo miró con expresión preocupada. Kale sonrió y le devolvió la mirada. ¿Qué miras con tanto interés? No, es que. Choyan no supo cómo responder. Kale miró más allá de él y cruzó miradas con Locke, que estaba a su lado. Bueno, en fin, después de oír lo que dijo el antiguo arrendador, pensé que sería bueno que todos nos quedáramos aquí juntos. Aunque Kale hablaba con indiferencia, todos entendieron el significado de sus palabras. Protegerlo. Kale los había reunido allí después de oír esas palabras. No hacía falta que lo dijera en voz alta para que supieran que los había traído allí para protegerlos. Joven maestro Kale, de verdad eres. Rosalind sonrió y miró a Kale con una expresión que parecía decir que no podían hacer mucho con él. ¿Qué pasa? Su sonrisa se hizo más amplia al ver que Kale la miraba con expresión de estar preguntando qué había hecho. El resto del grupo también reaccionó de forma similar. Eruaven, en particular, lo miraba mientras pensaba en cómo podía haber un humano tan lamentable en el mundo. Bueno, en fin. Kale se encogió de hombros y continuó hablando con voz severa. Estoy seguro de que vamos a enfrentarnos a muchos problemas difíciles en el futuro. El reino Wipe y el imperio parecían estar a punto de entrar en guerra. Esta guerra se centraría en tomar el control de varios palacios en la frontera de las dos naciones y probablemente se completaría en otoño a más tardar. Además, la Alianza del Norte y ARM seguían en silencio. Parecía que estaban esperando los resultados de la guerra del imperio. No quedaba mucho tiempo. Todos eran conscientes de ello. Tab. Choyan sintió una mano en su hombro. Era la mano de Kale. Kale mantuvo la mano sobre el hombro de Choyan mientras miraba alrededor del primer piso. Su voz seria llenó la sala. Confío en vosotros. El silencio llenó la sala por un momento. Choyan se puso a pensar. Se preguntaba cuántas personas en el mundo serían capaces de decir que confían en alguien de forma tan casual y despreocupada. Probablemente Kale era el único que podía hacerlo. Sin embargo, Choyan podía sentir el peso de la mano de Kale agarrando su hombro. Podía sentir el peso de las palabras de Kale que se transferían a él. Por supuesto, Kale solo se estaba apoyando en el hombro de Choyan para mantenerse de pie. En ese momento, una voz seria resonó en el salón. Me haré más fuerte. Era Raón. Raón agitó sus alas negras y comenzó a hablar con confianza. Humano, no te preocupes. Que un ser tan grande como yo se haga más fuerte significa que seré aún más grande. Era una voz vigorosa sin una pizca de vacilación. Choyan apretó el puño después de escuchar a Raón hablar. Lo mismo ocurrió con Locke y los otros niños lobo. En ese momento, una sonrisa apareció en el rostro de Kale antes de desaparecer rápidamente. Miró a su alrededor solo para ver que las expresiones emocionadas de todos se habían vuelto ligeramente serias. Kale, que había querido este ambiente, comenzó a hablar de nuevo. Me falta fuerza. Así es, humano. Tú solo siéntate. No te involucres y termines tosiendo sangre otra vez. Raón sonaba serio. La seriedad de Raón hizo que Kale se sintiera extraño, sin embargo, habló normalmente hacia el grupo que lo estaba mirando. Por eso solo hay una cosa que puedo hacer. Haré todo lo que pueda para ayudarlos a todos. Raón empezó a gritar. Soy capaz de hacerlo bien por mi cuenta. Por eso soy grande y poderoso. Ah, sigue arruinando el momento. Kale estaba tratando de crear un momento serio, pero se dio cuenta de que sería difícil con Raón cerca. En ese momento, Choyan, que había estado escuchando en silencio, comenzó a hablar. Me haré más fuerte para proteger a todos. Kale palmeó el hombro de Choyan. Choyan podía sentir el nivel de confianza de Kale en él a través de esa palmada. Los puños de Choyan estaban apretados, sus ojos parecían enfocados y tenía una expresión de resolución en su rostro. Todos los miembros del grupo parecían decididos. En ese momento, Kale comenzó a pensar. Estoy seguro de que él también me protegerá si se hace más fuerte. Había encendido el fuego, y ese fuego ardía con aún más pasión de lo que Kale esperaba. Ardía silenciosamente peligroso, como un incendio forestal que no podía detenerse. 2 días después, Kale se arrepintió de sus acciones después de ver el campo de entrenamiento que estaba cubierto de polvo y sangre.
Uf. ¿Vas a caer así como así? No. No caeré. Chahan y Locke estaban entrenando mientras decían cosas que sonaban como algo que diría el MC de una caricatura para niños. Locke, que estaba en su estado berserker, estaba cubierto de heridas. Choyan, por otro lado, tenía pesadas bolas de metal por todo el cuerpo mientras gritaba hacia Locke. Venga. No puedes caer si quieres volverte más fuerte. Ah. Locke dejó escapar un grito antes de correr hacia Choyan. Se podían ver escenas similares en toda el área. Todos estaban entrenando como si sus vidas estuvieran en juego. Sangre, polvo, sudor y heridas aparecían por todas partes. No esperaba tanto. Kale estaba ligeramente ansioso por lo duro que todos estaban entrenando. ¿Está bien esto? Sentía que todos se volverían significativamente más fuertes si esto continuaba.